Las emociones son respuestas fisiológicas adaptativas a las circunstancias que estamos viviendo, y por tanto, no son negativas ni positivas. Lo improductivo de ellas son los desequilibrios. Existen las emociones instintivas y las emociones psicológicas. Lo infructífero de la humanidad moderna, sobre todo en el occidente, es que no hacemos diferenciación entre estos dos niveles. Ambos están identificados, cuerpo y ego. Hablando del miedo, la emoción que en estos momentos se está frecuentando de manera global, es importante hacer ciertas observaciones. El miedo instintivo es una emoción necesaria para sobrevivir, librar los peligros, decidir conscientemente a qué lugares ir, cuidarnos, qué hábitos procurar, etc. Esto ocurre a través de una serie de sensaciones de angustia, tensión y ansiedad que ayudan a alejarnos de aquello que nos resulta amenazante para nuestra supervivencia. El miedo psicológico también es un mecanismo de conservación para evitar esos estados de depresión, esos lugares improductivos de nuestra psique. Pero esto es ciertamente engañoso, pues muchas veces también tenemos miedo de ver a nuestra propia sombra. Tenemos miedo de ir a nuestro interior o dejarnos llevar por los pensamientos, sea a donde sea que nos puedan conducir. En algunas ocasiones, el miedo instintivo nos lleva al miedo psicológico, y es ahí donde puede desequilibrarse o salirse de control, pues como en cada aspecto de la naturaleza humana, el equilibrio es el estado óptimo del ser. Entonces, el miedo paralizante es improductivo, al igual que la negación de este, pues nos llevan a decidir de forma errónea, al malestar e incluso al sufrimiento. Todo esto es determinado por el bagaje individual y colectivo del ser humano. Existen también los miedos fabricados por el sistema en el que vivimos. Uno muy claro es el miedo a las situaciones desfavorables económicas, y otro a gran escala, aquello que se promueve desde los gobiernos, los medios de comunicación y las religiones, que nos ha formado una realidad en donde vivimos en alerta. Conflictos, guerras, miseria, injusticias y un largo etcétera. Cuando se deja de lado la libertad, se abandona la conciencia crítica, se calla uno ante los desmanes del poder, se acobarda, endulzado por el atractivo de una supuesta protección superior. Así pasó en la Iglesia de la Inquisición, en la dictadura stalinista y en el régimen nazi, así como en la xenofobia yanqui, en el terrorismo islámico y en los segmentos religiosos que dan más valor al diablo que a Dios y que prometen librar a sus fieles de los males a través de exorcismos, curas milagrosas y otras panaceas con que engañar a los incautos. En nombre de una acción misionera, millones de indígenas fueron exterminados durante la colonización de América Latina. En nombre de la pureza ariana, el nazismo erigió campos de exterminio. En nombre del socialismo, Stalin cegó la vida a más de 20 millones de campesinos. En nombre de la defensa de la democracia, el gobierno de los Estados Unidos siembra guerras y en su paso reciente implantó en América Latina crueles dictaduras. La religión del miedo alardea de que solo ella es la verdadera. Las demás son heréticas, impías, idólatras o demoníacas. De ese modo refuerzan el fundamentalismo desde lo bélico, que considera enemigo a todo aquel que no reza por su libro sagrado, hasta lo sutil, como el que discrimina a los adeptos de otras tradiciones religiosas y sataniza a los homosexuales y a los ateos. Es necesario aclarar que el miedo no es malo ni bueno. Más allá del dualismo, es parte de la realidad interior humana. Tiene una utilidad y una finalidad. Todo proceso emocional conduce a algo, y es muchas veces el miedo nuestra guía. El miedo en desequilibrio reduce, limita y distorsiona nuestra percepción de la realidad. Nos hace fácilmente moldeables y en la necesidad de cubrir esa ignorancia, nos causa que nos aferremos a cualquier idea, por más absurda o desproporcionada que sea, que nos dé una explicación del momento que estamos viviendo. Algunas veces el hombre se pierde en pensamientos que dan vueltas y que regresan una y otra vez a la misma cosa, al mismo desagrado, que él anticipa y que no solo no acontecerá,
sino que no puede suceder en realidad. Estos presentimientos de futuros desagrados, enfermedades, pérdidas y situaciones difíciles a menudo se adueñan de un hombre a tal punto que se convierten en un soñar despierto. La gente deja de ver y oír lo que realmente pasa, y si alguien logra probarles que sus presentimientos y miedos eran infundados en un caso particular, hasta sienten una cierta desilusión, como si así fueran privados de una agradable esperanza. Muy a menudo, un hombre que lleva una vida culta, en un medio culto, no se da cuenta de cuán grande es el papel que los miedos desempeñan en su vida. Tiene miedo de todo, miedo de sus sirvientes, miedo de los niños de su vecino, del portero en la entrada, del vendedor de periódicos de la esquina, del chofer de taxi, del dependiente de la tienda, del amigo que ve en la calle y al que trata de adelantarse discretamente para pasar inadvertido. Y a su vez, los niños, los sirvientes, el portero y demás personajes tienen miedo de él. Esto es así en tiempos ordinarios y normales, pero en tiempos tales como los que estamos atravesando ahora, este miedo que penetra todo se vuelve claramente visible. El miedo inconsciente es un rasgo muy característico del sueño. El hombre es poseído por todo lo que lo rodea, porque nunca puede mirar con suficiente objetividad su relación con su medio ambiente. Nunca puede hacerse a un lado y mirarse a sí mismo junto con todo aquello que lo atrae y lo repele en el momento. Y a causa de esta incapacidad, está identificado con todo. Esto también es un rasgo del sueño. Puedes empezar una conversación con alguien, con el propósito definido de obtener alguna información de él. Para lograr este propósito, nunca debe dejar de observarse, de recordar lo que quiere, de hacerse a un lado y mirarse a sí mismo y al hombre con el cual está hablando. Pero no lo puede hacer. 9 de cada 10 veces se identificará con la conversación y en vez de obtener la información que quiere, se encontrará diciéndole cosas que no tenía la intención de decir. La gente no tiene idea hasta qué punto es arrastrada por el miedo. Este miedo no es fácilmente definible. En la mayoría de los casos es miedo a situaciones embarazosas, miedo de lo que otro pueda pensar. Hay momentos en que este miedo se vuelve casi una obsesión.